Puedes comenzar. Listo. Sí. Bueno, hola de nuevo a todos. Gracias por participar con nosotros, tanto los que ya nos conocemos, que somos de acá de Venezuela, como los hermanitos que nos acompañan de afuera. Vamos a empezar entonces con la continuación del taller de la oración. Comenzamos con una oración. Por favor, inclinen sus rostros y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea por siempre tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos permites al orar, Señor, poder comunicarnos contigo, poder entablar una conversación contigo y acercarnos un poco más a ti. Te suplicamos, Señor, que en esta noche seas tú el que guíes, seas tú el que hables a través de mí, Señor. Que tu palabra se dé tal cual es, Señor, que se mantenga siempre, Señor, bajo los estándares que tú permites, Padre Celestial. Acompáñanos en esta noche a través de tu Santo Espíritu, quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos a mejorar nuestra relación contigo y a ser cada día mejores, Señor, cambiar nuestro carácter para que podamos encontrarnos aptos, Señor, para ir contigo y vivir contigo por la eternidad. En tu santo y precioso nombre, Santo Cristo Jesús, por tus méritos preciosos te lo suplicamos. Amén, amén y amén. Ahora sí, amiguitos. Como este es en realidad el capítulo 5 y 6, por favor, apaguen los micros. Como este es el capítulo 5 y 6, acá hice como un pequeño resumen de los capítulos 1, 2, 3 y 4. Los pueden ver después, yo se los paso, pero vamos a ir adelantando para no perder tanto tiempo. Hice como algunas puntadas de las cositas que se dieron en esos momentos. Y ahora vamos con el capítulo número 5. Comencemos con, por favor, los micros. Con Lucas Jocelyn, 21. perdona. ¿Puedes voltear el celular para que salga pantalla completa? Porque así recto, pues obvio. A ver. Ya va. No sé cómo lo hacen los de allá, así que ahora sí. Gracias. Ya va, porque a mí no ahora sí, ya. Ajá. Alguien que por favor me lea Lucas 21 del 29 al 38. Bueno, lo voy a leer yo, pues ya lo tengo aquí. Dice: también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también que vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo, estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Aquí claramente Cristo estaba comentando acerca de su venida. Esto obviamente nos indica un tiempo. Sabemos que tiene bastante paralelismo lo que es con nuestro tiempo de ahora, con la segunda venida. No sabemos el día y la hora, pero habla de
de la higuera, del tiempo. O sea, incluso no es solo ver las señales, sino saber en qué tiempo estamos. Ahora, continuando en el capítulo 5, el hermano Ángel comentó sobre el sueño impresionante de Elena White. Lo voy a comentar así, porque todos, ya los que estamos aquí, debieron haberlo visto. Y voy a hacer un repasito. Sabemos que Elena tuvo un sueño donde estaba ella con algunos hermanos y que se iban de viaje. E iban en unas carrozas con bastante equipaje. Resulta que el camino era inclinado hacia arriba y que cada vez se hacía más estrecho. Y que a un lado de ese camino había un abismo, un precipicio, y del otro lado había una pared, un muro, que era de color blanco. Y que a medida que iban andando, cada vez el camino se volvía tan estrecho que ya no solo dejaban las carrozas a un lado, sino que incluso llegaron a dejar hasta los caballos, y de hecho las maletas también tenían que irlas dejando. Si nosotros comparamos a nivel simbólico, ese abismo claramente nos indica el mundo. Lo que son las maletas son aquellas cargas que por eso el hermano nombra Lucas, porque ahí nos habla de esas cargas, como por ejemplo la glotonería, la embriaguez, los afanes de la vida, y que a medida que iban andando, e incluso tuvieron que dejar hasta los calzados y las medias, cosa que fue algo impresionante o incómodo hasta el punto de que los que no estaban acostumbrados a pasar penurias se quedaban atrás. Eso tiene un simbolismo enorme en cuanto a nuestro carácter. Nos cargamos tanto de las cosas del mundo que cuando en algún punto Dios nos pide o seguirlo a Él o esas cargas, hay personas que prefieren las cargas y se han quedado atrás, y nosotros conocemos y hemos vivido experiencias cercanas que han pasado por eso, y es algo que es importante recalcar, porque tenemos que pensar en qué estamos acariciando hoy día, qué estamos consintiendo hoy día en cuanto a los tesoros de esta tierra. A mí me pareció impresionante, y lo voy a traer a cotación, es también que luego era tan estrecho el camino que del cielo le fue dado una cuerda que era delgada, pero que a medida que iban avanzando era tan gruesa como una persona misma, como el torso de una persona misma, y tenían que abrazar esa cuerda para poder llegar. Esto claramente, como forma de un cuerpo, a mí inmediatamente me hizo pensar en Cristo. Y algo también muy impresionante es que todos estaban angustiados. Todos los que estaban hasta ese punto, que llegaron a alcanzar ese punto, estaban angustiados. Nosotros en los capítulos anteriores vimos que Elena nos exhorta, Dios, porque básicamente es Dios el que nos exhorta a orar de una manera angustiosa, porque así soltamos y nos entregamos completamente a Dios. Y dice que estaban agonizantes, incluso daban lamentos. Esta Elena en el sueño decía que sudaba, su sudor corría por toda su cara. Esto claramente nos indica la angustia de Jacob. Y esto todo antes de llegar hasta la meta final. Y decía que les esperaba un tremendo esfuerzo. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar ahorita. No estamos en la recta final. No se supone que en este punto tenemos que hacer nuestros mejores esfuerzos para poder alcanzar ese logro máximo. También hablaban de que tenían como una especie de titubeo, pero otros les alentaban diciendo, si esta cuerda se cae, morimos. Pero es que si todo el camino
en lo anterior nos ha sustentado, ¿por qué ahorita nos fallaría? Lo mismo tenemos que compararlo con Dios. Si Dios en todos los años que tenemos de vida nos ha ayudado, nos ha sostenido, ¿por qué ahorita fallaría? Porque si tenemos que tener más necesidad de Él y agarrarnos mucho más fuerte de Él, mucho menos en este momento se apartaría de nosotros. Otra cosa a acotar, por lo menos que a mí me fue relevante, es que dice que todos al unísono decían que Dios los iba a sostener, que estaba con ellos. Y cuando el hermano dice que decían al unísono, me hizo acordar a los 144.000, que claro, a eso se refiere, pero es más que todo el cántico. Bueno, para mí, pues, cuando habla de ese cántico que solo ellos van a entonar y que solo ellos conocen. Eso me pareció bastante hermoso y bastante llamativo, pues. Después del sueño, Elena dice que al recordarlo se estremecía cada nervio de su cuerpo. Claro, es que me imagino que lo sintió como vívido, el estar en ese paraíso, que por cierto, no lo comenté, pero que una vez que llegaron hasta el final, se soltaron de la cuerda y se lanzaron a ese lugar, a un campo verde, que no tenía sol. Ya sabemos que en la vida venidera no habrá sol, pero que sí habían rayos de luz como de oro y de plata. Claramente estaba hablando de la Nueva Jerusalén. Y también me llamó la atención que dice que primero saltó su esposo y luego ella. Sabemos que las personas cuando mueren no van al cielo, pero ese pequeño fragmento del sueño me hizo recordar que primero partió su esposo y luego ella. Y pienso que era un poco de esto en cuanto a eso. Ahora, el capítulo nos sigue recordando, porque todos los anteriores nos ha dicho que es un privilegio. Es un privilegio orar. ¿Por qué? Porque como mi esposo lo dijo, entramos directamente al lugar santísimo mediante los méritos de Cristo para que nuestras peticiones sean dadas, sean cumplidas. Pero que claro, obviamente esas peticiones van bajo condiciones. Cómo tenemos que estar nosotros, cómo respondemos como hijos. Y un privilegio porque tenemos todo el cielo a nuestra disposición. O sea, tenemos ángeles que nos cuidan, ángeles que quisieran incluso hacer nuestra labor, y que Dios nos ha permitido ese pedacito de gloria, por así decirlo, espero que me entiendan, en el compartir la divinidad de Dios con el hacer su obra, con el participar de ello. También habla de que a veces nosotros tenemos que pedir y sentir que ya se nos cumplió. Con esa fe tenemos que ir. Sin embargo, si no se nos responde al momento o como nosotros queremos, no podemos titubear, no podemos pensar que es que somos indignos o es que esto o lo otro, no. O sea, tener en cuenta y tener siempre presente que Dios responde cuando y como Él considere mejor. ¿Quién mejor que un ser perfecto para que diga cómo y cuándo en cuanto a cada cosa que nosotros querramos? Podemos incluso estar pidiendo algo que no se nos es conveniente. Aunque también hay que saber que para este tiempo no vamos a estar pidiendo cosas banales. Podemos pedir una que otra cosa que Dios nos pudiese conceder, pero entender en el tiempo que estamos y que tenemos la necesidad o debemos tener la necesidad de pedir por nuestro carácter, por mejorarlo a través del Espíritu Santo y para que más personas se conviertan. También habla en el capítulo 5 de que el sábado hay que orar mucho más, porque es un día santo, ¿verdad? Y que además las bendiciones de ese día cuentan el doble. O sea, si nosotros pedimos
un día como hoy por una persona y por nosotros mismos, por nuestra congregación, por la obra, por lo que sea, en sábado va a contar el doble. Con mucho más esfuerzo, mucha más entrega deberíamos hacerlo. Esto por lo menos en cuanto al capítulo número 5, después ustedes pueden ir comentando algunos otros puntos. Yéndonos al capítulo número 6, tenemos a Esther. Sabemos que Esther tuvo una obra bastante linda que, ya, denme un momentico para buscarlo rapidito. Ajá. Y que fue probada también su fe. Esther 4:16 dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayudad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Sabemos que nadie podía ir a la presencia del rey sin que él lo haya llamado antes. Y aún así, Esther tuvo la valentía y la confianza en Dios, y claro, una previa preparación, para poder ir e interceder por los judíos, por su pueblo. Así de pura, de fuerte, de inmutable debe ser nuestra fe. Una santa osadía, según nos dice el hermano Ángel, que comenta la hermana Elena. Pero claro, santa osadía, eso es condiciones, eso lleva condiciones. Hay que tener un carácter adecuado, no digo que perfecto, pero Dios conoce nuestras intenciones, Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y si nosotros pedimos para que su obra sea dada, con esas buenas intenciones, obviamente que Dios las va a aceptar. Habla también en el capítulo 6 de ejercer la fe. No es solo que tengamos la fe, sino que la ejerzamos. Aquí habla de el ponerlo en acción. No es solo pedimos, es también hacemos. Una fe sin obra, fe muerta. Tenemos que tener una relación constante con Dios. Y es cierto, podemos confiar en los hermanos, podemos preguntarle cosas, consultarle cosas, pero no debemos recargar al hermano con nuestras preocupaciones. Cada uno tiene sus preocupaciones. Podemos pedir consejos, pero tratar de que no querer que nuestro hermano, o muchísimo menos una persona del mundo, sea nuestro confidente. Nuestro confidente siempre y primeramente tiene que ser Dios. De hecho, únicamente nuestro confidente tiene que ser Dios. Ahora, lo siguiente es, la oración es un arma. Se supone que estamos en guerra, ¿no? Estamos en una guerra espiritual. Y nuestra arma dada ha sido la oración. Hay que usarla. Hay que usarla. Es algo que si nosotros nos ponemos a ver, es como, podemos decir un poco tonto, pero es que es así. Así, pues de tonto llegamos a ser que entendiendo que estamos en un conflicto, en una guerra, no usamos el arma que se nos es dada. Y en este caso, la oración. Por fe pedimos en oración. Esto es algo muy importante. Por fe pedimos en oración para que se nos dé una bendición. Y esta bendición es la que nos da el sentimiento. No, esto se refiere a que una vez que se nos dado lo que pedimos, ese sentimiento de alegría no es fe. No hay que compararlo con la fe. Y el problema de comparar el sentimiento con la fe es caer en lo que tantas personas lamentablemente han caído, que es que necesitan sentir y creen que ese sentir es el Espíritu Santo y creen que ese sentir es la fe, pero no, lo que están es ejerciendo sentimientos, cuando ahí Elena nos los aclara y que es claramente, porque tiene todo el sentido del mundo y por eso es de Dios, porque tiene toda la lógica y está de acuerdo con toda su ley. Y es que el sentimiento lo tiene que mover, el Espíritu Santo lo tiene que mover Dios. Nosotros tenemos que ejercitar es la fe, no el sentimiento. Además, en el capítulo 6, el hermano nos comenta de que una recomendación
que nos es dada, y es de buscar la naturaleza al amanecer y al atardecer. Que él dice que es una experiencia súper linda y lo compara con el hecho de la muerte. Al morir, al dormir, nosotros es como si practicáramos la muerte. En ese que al levantarnos podamos disfrutar de la naturaleza que Dios nos ha dado y veamos a Dios en esa naturaleza, compartamos con Él, al igual al atardecer. Que Fanny hace una acotación súper linda y es que habla del amanecer, que es una luz blanca y el atardecer es una luz roja y compara el amanecer con el diluvio y el atardecer con el castigo final, el juicio final. Algo muy lindo. Y que también compara el atardecer con la muerte de Cristo, por lo rojo, la sangre. Y finalmente tenemos en Primera de Juan 3:22 una promesa. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto es algo sumamente importante porque la mayoría de las religiones, o por lo menos las que yo he conocido, hablan mucho de la prosperidad, la prosperidad y de pedir a Dios, pero hay que también dar a conocer a las personas que Dios no es un rey mago, Dios no es una persona un ser que solo se le pide. Dios nos exige un carácter. Somos sus hijos y como padre nos ama y eso es para nuestro propio bien porque Él no lo necesita. Nosotros sí lo necesitamos. Y que es una condición que hay que darle a conocer a las personas que está bien, se pide, pero también hay que demostrar que somos sus hijos, demostrar que de verdad estamos con Él y se nos va a hacer dada, todo el cielo está a disposición de nosotros, todo el cielo. Y lo único que tenemos que hacer es entregarnos a Él y obviamente el hacer su voluntad va a ser una consecuencia. Bueno, esto por mi parte, si quieren comentar. Bueno, aquí claramente estamos viendo una referencia de que se nos, como muchos, ese grillo no son de, como muchos se les ha enseñado. Y aquí vemos que Dios no es solo pedir, porque Dios no te va a dar las cosas como el mago, sino Él simplemente es te facilita la manera de adquirir las cosas para que tú puedas llevar la obra de Él a cabo, si es la obra, o te facilita la manera de vivir. Ojo, más él no te va a bajar las cosas del cielo, que es que la mayoría de gente piensa eso. Ay, ese grillo. Adelante, Chevey. Bueno, gracias hermano por esta oportunidad otra vez esta noche de poder participar en la reunión y excelente, Jocelyn, el resumen de las conferencias. Yo sobre la conferencia, la número 5, iba a aportar de que hay en un tramo en el que ya ellos terminan de trepar y les queda ahora el hacer un salto, pero ven que hay un campo y que es verde y es una gramilla y la gramilla esa mide 15 centímetros, que 15 es igual a 1 más 5, que son 6, que equivaldrían a 6.000 años. Y en el color verde, ahí estaríamos viendo también
lo que sería la esperanza, la fe. Y el hermano Ángel da una prolongación más, que es acerca de una conferencia que él había hecho, que se llama El mundo natural y el mundo espiritual. Y yo aquí tengo ella, lo recogí todo eso, y sobre el mundo natural y el mundo espiritual, él nos habla acerca de que en el verde es un aspecto que en nosotros tiene el hacer que el tiempo parece como que va más rápido, mientras que en nosotros como que se detiene, en el sentido de que nosotros estando calmados y en paz, el resto se mueve mucho más deprisa. Así ahora nos sucede que estando en la naturaleza, aquellos que viven en el campo, mientras que ellos están en paz con Dios, los días se les hacen más rápido, las semanas parece que acaban antes, llega mucho más pronto el sábado. Y es una cuestión que el Señor diseñó con la naturaleza, con el color verde. Es muy importante el detalle ese, por eso también la invitación a la naturaleza. Y luego había un pasaje también aquí que estaba extraído de la educación, del libro de la educación, que dice, refiriéndonos a la naturaleza, de ese modo la naturaleza llega a ser una llave del tesoro de la palabra. Es una simple frase, pero tiene mucha profundidad esto, acerca de que la naturaleza es la llave del tesoro de la palabra de Dios. Y además de estos detalles, también vi una situación que mientras que parecía que un grupo estaba en la idea del nuevo pacto, cuando ellos estaban suspendidos en la cuerda y decían todos al unísono también, nos sostienen desde arriba, en el sentido de que ya no era por la fuerza de ellos, sino que la cuerda estaba siendo sostenida, estaban haciendo las cosas de manera que era Dios quien obraba en ellos totalmente, y ellos estaban en confianza, agarrados a Dios, mientras que habían otros que habían caído y no habían llegado a trepar y habían descendido y entonces estaban en el viejo pacto. Luego también sobre la conferencia número 6, aquí vi también interesante aquello que es sencillo de hacer, pero que lo que no tienes es que sea fácil. Orar y creer, pero de manera que nos puede resultar a nosotros complicado. Sin embargo, cuando lo hacemos por fe, es cuando todo se resulta más sencillo. En ese momento en el que ejercemos la fe. También coincido de nuevo en el punto ese que has muy bien destacado. La oración es un arma que muy importante que tengamos. Y mira, los dos lo repetimos, por lo tanto es algo que el Señor quiere que tengamos mucha cuenta de esto. También el otro punto a destacar, el aprender a identificar los sentimientos y diferenciarlos de la fe, que es otro punto que también coincido contigo que destacaste. Muy buen punto ese. Y el último punto que destaco es algo que me pareció precioso también y que nosotros estamos haciendo en un estudio de Ezequiel y que está sacado de Testimonios para la Iglesia. El extracto de la cita dice: no se pierde ninguna súplica sincera, el canal está abierto, la corriente está fluyendo, lleva propiedades salutíferas en sus aguas, derramando una corriente restauradora de vida y salud y salvación. Pues esto me recordó
enseguida el Espíritu Santo me lo trajo al pensamiento acerca de Ezequiel 47, las aguas salutíferas, que cuando hay la visión del templo, resulta que del trono de Dios hay una corriente que fluye y que empieza a ser medida por el varón, que es el Señor, y mide 1000 codos, luego vuelve a medir y ya el agua está por las rodillas y mide otros 1000 codos, y la siguiente vez mide otros 1000 codos más y el agua está por el lomo, y luego mide otros 1000 codos y ya el agua está por el cuello y no pueden ellos ir andando, tienen que ir a nado. Y estas aguas son aguas salutíferas, que venía representando como que Israel iba a ser una nación que daría sanidad al mundo, pero esta profecía nunca se llegó a cumplir porque no hicieron las cosas que Dios quería. Estaban en el viejo pacto. Y bueno, es impresionante porque es que es tal cual. Y es gracias a Dios que lo ha dispuesto de esta manera, que pudiese ver esta cita ahora, gracias al taller. Y bueno, nada más. Adelante, hermano Mau, creo que es que me sale aquí apenas la pantalla. Bueno, sí, muy hermoso el punto de vista del hermano Chedey y también de la exposición de la hermanita Jocelyn. Yo sí quisiera destacar un punto en el capítulo 6, donde dice que deshonramos a Dios por nuestra falta de fe. Un punto que yo veo tan importante, y dice así: deshonramos a Dios por nuestra falta de fe, por lo tanto no podemos impartir vida a otros dando un testimonio viviente y elevador, y no podemos dar lo que no poseemos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos muy falta de fe, ¿cómo podemos dar un testimonio viviente a otra persona? O sea, ¿cómo podemos predicar la palabra de Dios a otra persona si realmente estamos, como se dice, vacilantes en nuestra fe, en nuestra relación contra Dios, con nuestro Señor Jesucristo? Entonces, esto es un punto de vista que yo veo muy importante, ¿no? Porque sabemos que la fe va unido con la oración. A veces, pues, nosotros nos arrodillamos a pedirle a Dios por cualquier problema que nosotros tenemos, pero si lo hacemos con esa duda, pedimos, pero si estamos dudando, pues lógicamente nuestro Señor no nos va a oír. Y si también vamos landigando, como dice por aquí, tampoco nuestro Señor nos va a bendecir, pues. Entonces Él siempre nos dice que tenemos que estar velando, orando, trabajando. Debiera ser nuestra consigna. Cada vez que nosotros nos pongamos de rodillas y pedirle al Señor en oración. Entonces es un punto de vista, un punto que yo veo bastante importante, porque no lo sabía, que esto, tener poca fe, o sea, deshonra a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, ese es un punto de vista que yo vi interesante en este taller, y lógicamente los demás puntos que han expuesto todos los hermanitos. Buenas, hermano. Yo quería opinar el primer punto del primer capítulo, bueno, del quinto capítulo del taller de oración que habla Ángel, y hay algo que quiero leer que me parece súper importante y va acompañado con un escrito. Dice: la gracia de Cristo está disponible antes de que oremos, aún antes de que oración sea pronunciada, el anhelo del corazón sea dado a conocer. La gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Este es un punto importante porque allí nosotros tenemos que aceptar nuestras debilidades. Sé que en muchos casos hay a veces que nos creemos capaces, a pesar de tener letra y palabra y conocimiento, de hacer las cosas por sí solos. Pero hay algo importante que Pablo dice en 2 Corintios 12:9, y dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque soy débil, entonces soy fuerte. Esto nos hace recapacitar a cada uno de nosotros de las debilidades que personalmente tenemos. Somos insignificantes y obviamente seres inferiores por el pecado. Porque hay puntos en el que nosotros queremos que hacer las cosas sin consultársela primero a Dios. Esto nos deja claro que en la oración tenemos que como que fortalecernos por esos méritos y esa gracia de Cristo que nos da. Porque también es, como lo hemos hablado en talleres anteriores, es como el alimento diario del día a día que necesitamos en oración. Y me parece muy, muy importante acatar este punto, ¿no? De cómo es impresionante cómo Cristo se adelanta, ¿no? A darnos primero su gracia ante la de nosotros. Obviamente, todo esto es por los méritos de Cristo. Y hay otro punto a mencionar, hermanitos. No sé si me escuchan. Sí. Que está en el capítulo 2, que dice, Dios desea hacer grandes cosas por nosotros, ¿no? Y aquí le voy a leer esta partecita para no hacerlo tan largo. Dice, cuando se suscitan perplejidades y surgen dificultades, no busques ayuda en la humanidad. Confíalo todo a Dios. La práctica de hablar de nuestras dificultades a otros únicamente nos debilita y no les reporta a los demás ninguna fuerza. Ello hace que la carga de nuestras flaquezas espirituales descansen sobre ellos, y estas son cosas que ellos no pueden aliviar. Buscamos la fuerza del hombre errante y finito, cuando podríamos tener la fuerza de Dios infalible e infinito. Súper importante también este punto, porque hoy en día nos pasa, ¿no? Muchísimo, que estamos en dificultades muy abruptas, y lo que primero que hacemos es ir a un compañero, a un familiar, a un padre, a una madre, a un amigo, sin ir antes a los pies de Cristo, ¿no? Y allí es donde está nuestra mayor fuerza. Entonces, no es que con esto no quiere decir que no podemos apoyarnos como hermanos, pero ante todo está primero Dios. Y es primero pedir a Él, ¿ok? Y creo que inclusive los secretos más íntimos, dejárselo a Él y no contárselos a los hermanos. Porque hay algo que realmente Satanás obra y ataca, y es según lo que nosotros contemos. Y también sabe nuestras debilidades y busca debilitarnos también con hermanos. Entonces, a mí me parece importante esto que leí en el segundo capítulo, ¿no? En el sexto, perdón, de la oración, que hay que ir directamente a Dios, siempre, nunca confiemos meramente en nosotros. No podemos tener confianza en sí mismos ni en los demás, sino únicamente en Dios y en Cristo y su Espíritu Santo. Y así también sus santos ángeles, que hacen la voluntad del Padre para con nosotros, no que hacen nuestra voluntad. Entonces era un punto que quería acatar, súper importante, que había leído y visto en el taller de Ángel, y me pareció, no sé, súper relevante para darlo a conocer. Otro hermanito que desea opinar. Adelante, la hermanita Milagros, creo que dice aquí. Hermanita Milagro. No, la hermana María. Disculpa, hermanita María. Sí, es María. Lo que pasa es que apenas veo unas cuantas letras y bueno. Aló. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Por prender el micrófono me había salido momentáneamente. Bueno, de verdad que maravillosa la exposición de Jocelyn y lo que reforzó el hermano Ángel. Increíble. Lo de reforzar, de estar pendientes de la fe, de cada día que nuestra fe sea creciente. Y me gustó mucho de la oración, es un arma. Lo que ella decía de estamos en guerra y no estamos el arma más importante que tenemos, de estar en una continua relación con el Señor, y también lo de
buscar la naturaleza para orar en la mañana, en la tarde, pues maravilloso, ¿no? De verdad que maravilloso taller, cómo nos está reforzando, nos está acrecentando cada día buscar al Señor en oración en todo tiempo y en todo momento, y también saber lo de lo que dijo Ángel de que Dios tiene toda esa misericordia, ese amor y tiene ese depósito de cosas maravillosas para nosotros y no recurrimos a Él, que es el primerito que tenemos que ir. De verdad que maravilloso, gracias, de verdad. Adelante, Ari. Espero que no se escuche mucho ruido, hermanitas. Pues ese sueño de la hermana White, siempre que lo escucho me impresiona mucho y tomé algunas anotaciones. Por ejemplo, en el punto que dice que tenemos que soltar todas nuestras aflicciones y los pesos que llevamos del mundo, de nosotros mismos, para poder soportar y abrazar esa cuerda que es la cruz, que es el Calvario. Eso es muy cierto y me impresiona mucho porque me veo a mí misma, ¿no? Ahorita en mi vida. Mucho de lo que vivo ahorita va basado en mi propia prudencia, en mi criterio, en mis gustos, en lo que yo considero mejor, ¿no? Pero cuán importante es empezar a soltar todos esos detalles y perfeccionar nuestro carácter en una disciplina y en una obediencia, orden con el Señor, para poder soportar todo lo que está por venir, que no tenemos ni idea de cómo va a ser de fuerte. Porque, por ejemplo, bien lo decía Jocelyn, es una guerra, estamos en guerra. Los soldados cuando salen a una guerra, si salen sin arma, muertos son. Si salen volteando a todos lados, viendo al vecino, viendo el paisaje tan bonito, muertos son. Y lo mismo nosotros. Si desde ahorita no soltamos cosas del mundo, afanes, y lo ponemos en manos de Dios, incluso nuestro propio carácter, le pedimos al Señor en oración que lo refine, que nos permita vivir esa disciplina y ese orden, no lo vamos a lograr. Porque yo lo veo en mi caso, o sea, puedo hacer mi servicio de la mañana, de la noche o con mis oraciones, pero realmente tengo un orden en eso, realmente le pongo al Señor el primer lugar, o es cuando me sobra tiempo, o es voy variando en las horas, o sea, me pongo a pensar en todo eso. No tenemos todavía lo que se necesita para hacerlo. Y pues eso fue lo que anoté, hermanitos. Adelante, hermanita Milagro, ¿necesitas comentar algo más? Sí, todo muy bien, Jocelyn, felicidades. Me llamó mucho la atención lo de la cuerda, que tenemos que siempre estar mirando al Calvario, tenemos que mirar siempre la cruz. Y bueno, la hermana White hace la comparación de la cuerda con Cristo, ¿no? Con la cruz. Y creo que nosotros, antes de conocer la verdad presente, eh, lo que menos mirábamos era la cruz. Y esta me ha hecho reflexionar bastante sobre eso, sobre la cuerda. La cuerda de verdad que me llamó mucho la atención. Y que bueno, que somos privilegiados, sobre todo los que van a estar en los 144.000, cuando vayan a pasar esa angustia. Ah, aunque yo creo que todos pasamos la misma angustia a cada momento cuando fallamos, porque fallamos. Y eso, bueno, tenemos que estar siempre fijos nuestros ojos en la cruz, que es lo único que nos puede salvar. Con la oración, por supuesto. Es todo. Adelante, ¿qué? Derek. Sí. Quería dar mi gusto por el tema
no solo del sueño de la hermana Elena White, que estuvo sobre la cuerda, sino lo que se relaciona con lo que dijo mi hermano Ángel, que muchas veces esa carga que nosotros tenemos es ese pecado que muchas veces tenemos que soltar, ¿no? Tenemos que aprender a soltar todo el pecado, todas nuestras cargas y dárselos a Dios. Pero muchas veces creemos que podemos llevar esas cargas nosotros mismos y que podemos seguir adelante. Entonces es algo que muchas veces nosotros cometemos ese error de, en vez de ir a Dios, a que Él se haga cargo de esas, digamos que inquietudes, miedos, seguridades, tentaciones, nosotros nos sentimos como autosuficientes, ¿no? Bueno, voy a hacerlo yo primero y luego hablaré con Dios porque no me siento digno de Él. Pero en realidad es todo lo contrario. Es la razón por la cual no somos dignos, que debemos acercarnos a Él para que Él vaya transformándonos poco a poco. Es muy interesante cómo las cosas que hoy en día practicamos se relacionan entre sí. Bueno, ¿alguien Bueno, más? otro hermanito que desea hablar. No hay más nadie por aquí. A ver. No. Creo Bueno, que veo ya va siendo un momento de entrar en la oración porque nos quedan 5 minutos para terminar la grabación. Bueno, hermanitos, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por compartir con nosotros. Entonces, vamos a hacer una oración para finalizar esto. La hago yo. Bendito y glorioso Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea por siempre su nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, por las bendiciones y la misericordia que tiene para con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, el poder comunicarnos contigo y soltar todas nuestras cargas a ti. Gracias, Señor, por todas las herramientas que nos das a través de tu bendita iglesia, Señor, que tú has edificado para este tiempo, que es el ministerio del Cuarto Ángel. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que nos acompañan. Bendícelos a cada uno de ellos. Fortifica, Señor, tu relación con ellos a través de la oración. Ayúdanos a ver nuestra necesidad, Señor, de ir a buscarte. Tú, Santo Cristo Jesús, lloraste y oraste por nosotros, Señor, y nosotros, cuánto más no necesitamos o debemos sentir la necesidad de orar. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Ayúdanos, Señor, a entregarnos enteramente a ti con un corazón humillado, contrito, con un espíritu, Señor, de oración constante. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a practicarlo, ayúdanos a ejercer la fe, Señor, a buscarte siempre y en todo momento tu palabra, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de ti, Padre Celestial. Gracias por este encuentro, ayúdanos a tener muchísimos más y que todos sean dirigidos bajo tu Santo Espíritu. Todo esto te lo suplicamos, Señor, bajo el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, por sus méritos preciosos, Señor, y con el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén. Bueno, hermanito, muchísimas gracias. Gracias a todos. Podemos encender la cámara para despedirnos, ¿no? Gracias. 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 Con gusto. Maravilloso. Gracias, hermanito.